Estados Unidos no solo atacó militarmente a Venezuela y derrocó a su presidente Nicolás Maduro. Donald Trump acaba de anunciar algo aún más grave. Estados Unidos va a gobernar Venezuela. En una conferencia de prensa, Trump afirmó que su administración dirigirá al país hasta que exista, según sus palabras, una transición segura, adecuada y juiciosa. Amenazó abiertamente al resto del gobierno chavista que sigue en el poder con que no se opongan si quieren evitar una segunda oleada de ataques. Dijo que estaban listos para ejecutar este nuevo ataque y que no dudará en hacerlo si lo considera necesario. Trump habló de narcoterrorismo, acusó a Maduro de dirigir el supuesto cártel de los soles, aseguró que Venezuela es clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, afirmó que Maduro abrió la puerta a enemigos de Washington, convirtiendo al país en una amenaza estratégica para Estados Unidos, y también llamó a Maduro un dictador y sin ningún matiz dijo que Estados Unidos reactivará la industria petrolera venezolana con empresas estadounidenses. Incluso invocó esta política de guerra fría estadounidense llamada la Doctrina Monroe, o como él ya la llama, Doctrina Monroe, para dejar claro su mensaje. Bajo su mando, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado. Y hasta celebró que el pueblo venezolano ya es libre, según él, a pesar de que el aparato chavista sigue controlando al país, al menos de momento. Con este anuncio, Trump ya no está ocultando absolutamente nada. No se trata de presión diplomática, no es una operación antinarco, no es un rescate humanitario como lo fue el de María Corina Machado. Se trata de un cambio de régimen con ocupación extranjera. ¿Pero por qué Estados Unidos invadió Venezuela? ¿Por qué quiere cambiar al régimen? Hay varias explicaciones. El narco, la democracia, el petróleo venezolano, el teatro político o convicciones ideológicas. Aquí vamos a estar analizando estas 5 claves para intentar entender las acciones de Washington. Bienvenidos a Entre Grillos, comenzamos. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Comenzamos. Trump justificó la operación diciendo que Maduro lideraba un estado narcoterrorista. Aseguró que desde Venezuela se enviaron miembros del Tren de Aragua para aterrorizar a comunidades en Estados Unidos. Pero el problema es que su propia comunidad de inteligencia, la de Estados Unidos, desmintió esto hace meses. Las agencias estadounidenses concluyeron que el Tren de Aragua no está controlado por el gobierno venezolano, ni es una organización transnacional con capacidad para atacar a Estados Unidos. Además, Venezuela no es una ruta relevante, central para el narcotráfico hacia Estados Unidos. La mayoría de la droga que se consume en Estados Unidos entra vía el Pacífico, por Colombia, por México, no por Venezuela. Y si el narcotráfico fuera realmente el criterio moral para decidir invadir Venezuela, pues resulta difícil entonces explicar por qué el presidente Trump indultó hace apenas unas semanas al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que estaba condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Entonces, este argumento funciona como narrativa política, como justificación, un intento de justificación legal. Van a juzgar a Maduro por terrorismo en una corte en Nueva York. Eso denlo por hecho. Se le va a acusar de 4 cargos entre los que está incluido narcotráfico, pero está difícil sostener con datos esta acusación y ya lo hemos visto en los juicios. No es necesario que se convenza con pruebas y con evidencia a los jurados estadounidenses para declarar culpable a una persona en Estados Unidos por narcotráfico. No es por defender a Maduro, no es por decir que él es inocente, pero el sistema de justicia de Estados Unidos no te garantiza que una persona que acabe en la cárcel por narcotráfico lo es. Mucho menos cuando es una persona con un perfil como lo es el de Maduro. Entonces, esta es una explicación incompleta. Ahora, Trump también calificó a Maduro como un dictador. Y aquí hay que ser claros y hay que ser honestos. Maduro lo es. Ha gobernado mediante represión, fraude electoral y violaciones sistemáticas a derechos humanos desde hace al menos una década. Su régimen es además ilegítimo, es tremendamente incompetente y esto provocó que devastara al país.
Pero creer que la invasión responde a una preocupación democrática implicaría asumir que a Trump le importa la democracia. ¿Y cómo vamos a asumir que a Trump le importa la democracia si el mismo Trump desconoció las elecciones en su país que él perdió? De hecho, acusó que había un fraude en su contra que fue inexistente e incluso alentó el asalto al Capitolio y cuestiona sistemáticamente el sistema electoral estadounidense. Así que Trump no es ningún adalid de la democracia. La democracia es una excusa, un pretexto, pero no es la motivación central para explicar las acciones estadounidenses. Tercer punto, el petróleo. Trump fue explícito, tremendamente explícito. Estados Unidos reactivará la industria petrolera venezolana. Dijo que empresas estadounidenses repararán la infraestructura y empezarán a generar ingresos. Y sí, él prometió que va a destinar las ganancias del petróleo para que los venezolanos vuelvan a ser ricos y demás, pero ojo, porque aclaró que también va a pagar los costos que Estados Unidos ha tenido, que va a tener por reactivar esta industria, pero también los costos que ha tenido por las acciones del gobierno venezolano por el supuesto narcotráfico. Entonces, de aquí a que los venezolanos vean un peso de ganancia por el petróleo, va a pasar un buen tiempo. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Ni Irán ni Arabia Saudita tienen tanto. Y esto importa. Pero también hay que decirlo, hoy produce menos de 1% del petróleo global. Su industria está completamente devastada después de años de una mala administración chavista y del embargo estadounidense. Y recuperarla requerirá años y miles de millones de dólares y de estabilidad política. Entonces, el petróleo es un incentivo real, es un incentivo potente, pero no creo que explique por sí solo una invasión. Es parte de todo este paquete, pero no es la causa única. El cuarto punto es la geopolítica y esta doctrina Monroe de la que habla Donald Trump. Y aquí Trump fue inusualmente honesto. Dijo que Venezuela ha abierto la puerta a enemigos de Estados Unidos, que esto no va a ser tolerado. Esto en clara alusión a Rusia, a China, a Irán. Lo que Trump está resucitando es una versión cruda de la doctrina Monroe. América para los americanos. América como la zona de influencia exclusiva de Washington. Un hemisferio bajo el control de los gringos. La invasión a Venezuela no es solo sobre Maduro, es un mensaje a toda la región. Estados Unidos está dispuesto a usar la fuerza militar para reafirmar su dominio sobre el continente. Y esto nos recuerda que seguimos en un mundo de potencias militares, de esferas de influencia y de reglas que se escriben y que se imponen por la fuerza. Finalmente, el quinto punto, la política interna y la distracción, porque ninguna política exterior puede entenderse sin voltear a ver lo que pasa en casa. Este punto es clave. Trump enfrenta elecciones de mitad de término en apenas unos meses, este año, y tiene una bajísima, históricamente baja aprobación. Además de que tiene múltiples frentes abiertos en casa. Necesita que si los archivos de Epstein, que si ahora las nuevas revelaciones en las que acusan directamente a Trump de intentar hacer un golpe de estado cuando fue el asalto al Capitolio en 2001. Trump le urge una victoria en casa y una victoria que sea clara, que sea visible, que sea televisable, que sea instagrameable. Nada une más a una base política que un enemigo externo. Y Venezuela sirve perfectamente para esto. Está lejos, es un enemigo débil, estigmatizado y sin aliados que estén dispuestos a intervenir ni militarmente ni muy públicamente a favor del gobierno venezolano. Entonces, la invasión funciona como un gran distractor, como demostración de fuerza, como narrativa de orden y control frente al caos que Trump tiene en casa. ¿Y ahora qué? Pues Trump dijo múltiples veces que Estados Unidos va a gobernar Venezuela hasta que decida que es seguro devolverle el control al país. No dio plazos, no explicó bien cómo, no aclaró
quién va a mandar, solo dijo que un grupo estadounidense lo hará y descartó que la nueva presidenta sea, al menos en el corto plazo, la lideresa opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, porque dice que ella no tiene el apoyo dentro de Venezuela para cumplir este rol. Entonces, quedan muchas dudas. ¿Se regresarán las tropas estadounidenses? ¿Habrá una fuerza de ocupación en Venezuela? Porque ahorita no están ahí. ¿Trabajarán con el resto del régimen chavista o los van a presionar para que dimitan? ¿Quién controlará los tribunales? ¿Y quién decidirá? ¿Y quién decidirá quién extrae el petróleo? ¿Qué tanto extrae? ¿Y cuánto se manda a Estados Unidos? ¿Cuántas de las ganancias van para los bolsillos de Washington? ¿Y cuántas, como prometió Trump, se van a quedar para el pueblo venezolano? La historia nos da muchísimos ejemplos en apenas un siglo de cómo terminan las intervenciones militares estadounidenses. Alemania, Japón y Panamá pueden ser ejemplos que para algunos sean positivos, pero también tenemos muchos otros que son totalmente lo opuesto. Irak, Libia, Afganistán, Vietnam y una larga lista de etcéteras, incluido muchísimos ejemplos en nuestra región, en Estados Unidos, la Operación Cóndor. En fin, tenemos muy claro y muy en la piel cómo se sienten las intervenciones militares en nuestro continente. Y aquí queda la pregunta más incómoda y directamente relacionada con esto que estoy mencionando, porque si Estados Unidos puede hacer esto en Venezuela con el pretexto del narco, ¿qué impide que mañana mire hacia otros países? México ya ha sido acusado en el pasado. Funcionarios de alto nivel, incluido el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, fueron señalados por narcotráfico en Estados Unidos. Y seguro tienen a varios, muchos más, en la lista, tanto funcionarios antiguos como actuales. ¿Qué implica esto para el gobierno de Claudia Sheinbaum? Pero no solo de Sheinbaum, porque Trump amenazó abiertamente durante la conferencia de prensa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por supuestamente tener laboratorios de cocaína. Y ojo, porque de ahí sí sale la gran parte de la cocaína que va a Estados Unidos y al mundo. No que Petro sea directamente responsable, pero sí sale de Colombia, no de Venezuela. Y Marco Rubio incluso deslizó una advertencia al gobierno de Cuba de que no deberían de estar tranquilos tampoco. Entonces, estamos entrando en una etapa donde las guerras contra el narco van a servir como justificación para intervenciones militares selectivas en América Latina. Y la última duda y la quizás más importante para este caso específico, ¿mejorará realmente la vida de los venezolanos cuando Maduro cae, pero el resto del aparato chavista sigue prácticamente intacto? ¿Cuando su gobierno va a estar en manos de unos gringos que están enfocados en sacar tanto petróleo como puedan para llevarse las ganancias? Hoy Venezuela no es libre. Hoy Venezuela está ocupada. Y los gringos tienen una vez más una intervención militar en Latinoamérica. Y esto, para bien o para mal, lo cambia todo. El emoji de la semana vuelve a ser la banderita venezolana, ya saben, no por Maduro, sino por los hermanos venezolanos que tendrán que vivir al menos seguramente meses de incertidumbre y pues espero que esto vaya para bien para ellos. Y ya saben, si te gustó este episodio, dale like, comparte, comenta, suscríbete, comenta por favor qué opinas al respecto. Y ya sabes que puedes apoyar a Entre Grillos con el equivalente a apenas un cafecito al mes. La liga para hacerlo está en Patreon, está en la descripción de este episodio. Gracias por escuchar Entre Grillos, nos escuchamos la próxima ocasión y gracias a nuestros mecenas Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Ailín Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, Jackie Vargas, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas, Diego Báez y Sofía Russo. Infinitas gracias y hasta la próxima.